qué gustazo saludarte este lunes. Yo por acá en un lugar nuevo. Oigan, pero primero que nada, escríbeme si me escuchas, los que están en directo, si me escuchas, si me ves bien, porfa, para que yo tenga un feedback, porque no veo el chat, así que no sé si estamos en directo o no. Mientras, te voy saludando, ¿desde dónde crees? Desde Barcelona, España. Código 93, el incremento de la percepción. ¿Ven por qué tengo que venir a este territorio a festejar? Gracias por avisarme. A festejar mi cumpleaños que ya viene y justo con ese motivo vengo hoy a traerte este tema maravilloso, porque a poco no todos cumplimos años, pero ¿qué crees? No todos le damos la importancia que realmente tiene y justamente de eso te voy a hablar para que seas consciente de que cada que cumples un año, hagas algo también en tu interior que pueda conectarte con la realidad, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por sus mensajitos tan lindos. Bueno, pues llegué hoy y bueno, pues aquí estamos. Yo dejo el año 40 y paso estos próximos días al año 41 y digo, ah, qué bien, porque para mí el año 40 fue muy fuerte. ¿Cuántos años tienes tú? Escríbeme aquí. Ah, Alma Victoria, cumples igual que yo, el 17 de junio. Aquí la Cheve el 11 de julio. 59 tiene Rosa, 64, 35, Carlita, muy bien, 39, 37, muy bien, más jóvenes que yo. Oigan, eh, mira, como la palabra lo dice, yo te voy a dar el enfoque lógico, ¿ok? No el tradicional, el enfoque lógico. La palabra es cumple, ¿qué se cumple? Un año, ¿no? Entonces, para empezar a desfragmentar un poco todo lo que tenemos pegoteado aquí en nuestra mente, tú naciste un día que le pertenece al planeta Tierra. ¿Por qué el día le pertenece al planeta Tierra? Porque el planeta Tierra es el que gira en sí mismo haciendo un día completo, ¿cierto? Por lo tanto, el día le pertenece a la Tierra. Entonces, tú naciste un día determinado. Ese día ya te informa algo a ti muy importante, pero te informa algo a ti en relación al planeta Tierra, cosa que nadie tenemos por aquí. Como que vamos a cumplir años y no sé, a ver, escríbeme, ¿tú qué piensas cuando vas a cumplir años? Fuera de que está la velita y le tienes que pedir el deseo o que tienes que festejar, o, ve tú a saber. Pero primero que inicia un nuevo ciclo, ok, pero un nuevo ciclo ¿de qué? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Y realmente lo considero nuevo o pasó y lo viví casi igual? Que es un día menos, que es un año que cierras, no me gustan los cumpleaños, la verdad muchas veces me da el down, sí, ¿verdad? Porque hay mucha expectativa, porque además se nos infundió, se nos infundó, no sé, se nos programó por la sociedad que tenía que ser un día muy especial, ¿verdad? Pero especial ¿para quién? Te voy a decir para quién sí es muy especial, para la realidad, tu cumpleaños. Y ya no vas a volver a ver el día de tu cumpleaños con tristeza, ya no lo vas a volver a ver igual, ya no vas a esperar ponerle el anillo a la velita para pedir tu deseo. Ya ni siquiera vas a tener que hacer un plan específico para tu cumpleaños, porque la realidad te va a decir lo que requiere de ti. Y ella es la que te va a dar el mejor regalo de cumpleaños. ¿Te gustaría saber cómo? Bueno,
quédate, quédate. Ahí va. Entonces el día le pertenece a la tierra. La tierra decidió el día en que tú ibas a nacer. Antes que tu clan familiar, lo decidió la tierra. Estamos hablando de jerarquías, ¿verdad? La Tierra es un ser esférico, o sea, muchísimo más evolucionado porque tiene una percepción 360 grados al ser esférica. Nosotros tenemos una percepción limitada, el clan familiar tiene una percepción limitada también. Entonces, el día le pertenece a la Tierra. El mes es un administrador entre el día que le pertenece a la Tierra y el año en el que naciste, que el año le pertenece al Sol, porque es cuando la Tierra gira alrededor del Sol a través de su orbital número 3. El Sol te informa a ti en el año que naciste. El mes va a administrar estas dos instancias, a la Tierra y al Sol. Ahora, si ya tenemos esa jerarquía que un día es una unidad de conciencia de la Tierra, imagínate, cada día tomamos conciencia de la Tierra y cada año es una unidad de conciencia solar, pero ni siquiera nos pasa por aquí eso, por la mente. Estamos pensando en los deseos y quién sabe qué deseas. A lo mejor un deseo que nada que ver con tu plan de vida. Pero si estamos el día de nuestro cumpleaños, es una unidad de conciencia tierra y el año que cumples es una unidad de conciencia solar, ahí sí inicia un nuevo ciclo muy diferente al que tenemos programado por la sociedad, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros amigos. Porque la realidad, ¿qué crees que hace contigo? El día de tu cumpleaños estás en la máxima actualización. Lo voy a volver a repetir porque suena como... El día de tu cumpleaños estás en la máxima actualización. Solo naces una vez. No naces cada que cumples años, ¿eh? Está muy mal dicho. Feliz nacimiento otra vez. No, solo naces una vez. Esa fecha es tu nacimiento, es la unidad de conciencia tierra, la administración y la unidad de conciencia solar inicial en tu vida, en esta vida gravitatoria. Entonces, no naces cada que cumples años, naciste una vez, punto. Los siguientes años son años de actualizaciones para tu biología. Pero el día de tu cumpleaños estás en la máxima actualización posible entre la alineación Sol y Tierra y el orbital y tú como antena. Es tan importante el día de tu cumpleaños que si lo pasas desapercibido, así como lo haces menos, estás haciendo de menos la conciencia. Y si te excedes en expectativas, te fuiste a la fantasía y entonces también demeritaste la conciencia. Qué fuerte, ¿no? Fíjense que la palabra actualización suma 139. ¿Qué nos quiere decir eso? Una percepción incrementándose. Eso es la actualización. Se incrementa la percepción en ti. Ese día es súper importante, el día de tu cumpleaños. Porque el cono y el cimiento, que es el conocimiento, está en el punto del eje del instante. Y dice, ay Dios, desde ahora cambia. Sí, debería de cambiar. Estás en el día de actualización. ¿Qué se te actualiza? Se te actualiza tu percepción. Porque en ese momento se está reconstruyendo tu base, se está no reconstruyendo, reestructurando tu base. ¿Cuál es la base? Tu pasado, todo lo que has estado viviendo durante ese año,
entra en una reestructura ese día de tu cumpleaños, para obtener una nueva versión de tu pasado. Esto está sucediendo a niveles que tú no te das cuenta, pasan desapercibidos, pero ¿qué tal si lo percibes? Mm, Eso sí, si lo percibes, te aseguro que sí inicias un nuevo ciclo, porque haces el aprovechamiento de ese pasado. Y ahora, los años ceros, o sea, 20. Bueno, los 20, pero a partir de los 30, 40, 50, 60, 70, y los que lleguen a 100 ni se diga. Esos años cero, cuando pisas los años cero, no solo es el día de tu cumpleaños la actualización normal, la actualización máxima de ti. En los años cero se actualiza todo el esquema completo. Entra en una alineación completa tu plan de vida. Entonces los años cero son súper fuertes para las personas que, que lo vivimos en esta constante transformación. Los años cero, arrasadores, porque el cero, ¿qué crees que es? El cero es el sol. El cero es la actualización. El cero es la oxigenación. Se tiene que oxigenar con nueva información tu plan de vida. Entonces, ¿por qué digo que a partir de los 30? Porque el 3 es nuestro planeta Tierra. Vivimos en una tercera dimensión, ¿cierto? 3. ¿Por qué los seres humanos tenemos mucho estrés? Ahí te va la respuesta lógica, por supuesto. ¿Sabes por qué nos estresamos? Porque como la palabra lo dice, es de 3, no de 1. Y ahí va, ¿eh? Nos estresamos porque nos excede la información. La información es de 3, es del planeta 3, es de Tierra, no es de nosotros. Nos excede esa información y nosotros entramos en estrés. Pero la misma lógica nos está diciendo que es de 3, no tuyo, es de 3. Si quieres poder con eso, tienes que ponerte en la posición 3, que es en la perspectiva tierra. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? Eh, 3 es tan importante porque es tercera dimensión, son 3 planos cardinales, la misma religión te lo dijo, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, pues porque es nuestro planeta 3, la dimensión 3. A partir de los años 30, agárrate, porque ya no es lo mismo en tu plan de vida. Ya ahora tú estás teniendo que alinearte con el planeta Tierra y con los siguientes orbitales del sistema solar. Entonces es súper fuerte la crisis de los 30. ¿Por qué? Porque se tiene que alinear tu percepción. ¿Con quién? Con la Tierra. Y como no se me alinea la percepción con los circuitos de la Tierra, entro en estrés. Luego, los años 40, olvídate. Yo ya lo viví en carne propia, todavía no salgo, me quedan unos días, pero los años 30 fueron mega fuertes para mí. Los años 40 fueron igual de fuertes, pero con muchas más herramientas. O sea, se fue mucho más rápido, los conflictos se fueron más rápido de mi vida. Los pude gestionar mejor. Entonces, el año 40 es tu identidad tiene que alinearse. ¿Con quién se tiene que alinear la identidad? Con el cuerpo y con el ser original. A mí en mis años 40, y supongo que en la mayoría de ustedes,
Los años 40 vas a notar que tus días de vida traen a los tres personajes ahí alineados, el 1, el 4 y el 7. O sea, tienes 14,000 X y un 7 días de vida. Están ahí los tres personajes. Por eso el año 40 es tan fuerte, porque la identidad se tiene que alinear con la identidad física, la identidad del alma y la identidad original. Y todo lo que esté desfasado tiene que entrar en la caja de alineación. Entonces, pues si de eso depende, no sé, que te enfermes, por ejemplo, como me pasó a mí, pues tendrá que te dé depresión, por ejemplo, pues tendrá que ser. ¿Qué te pasó a ti en los años 40? Ay, perdón, yo llegué con la garganta mal. Sofi Guerrero, que el próximo año entras a los 40, pues esta información te sirve mucho, ¿no? Bueno, continúo. En los años 50, olvídate. Se tiene que alinear toda la administración de tu plan de vida. Ansiedad les dieron. Y así, el año 60 entras también en una etapa de nuevas posibilidades, porque tienes tanta estabilidad, has creado tanta estabilidad en tu vida, que ahora sí, la realidad te dice, toma los mayores potenciales posibles porque los puedes soportar. Tienes base. ¿Por qué se sufre en los años cero? Porque no estamos en el conocimiento completo. Por eso dicen que entramos con mayor ignorancia a los cumpleaños, ¿no? Pero ignorancia de qué? Esa, del cono y el cimiento. No están alineados el cono con su cimiento. La tierra tiene una parte externa y una parte interna. Y así. Entonces, ¿cómo podemos minimizar esto? El día de tu cumpleaños, conéctate con las instancias mayores. No te conectes principalmente con tu pareja, con tus hijos, con el clan o los clanes que están ahí por ahí. Eso ya es para tu festejo. Pero el principal orden tendría que ser con las instancias que te dieron la vida, dejando a un lado los padres, ¿ok? Las instancias mayores que ahora nos están hablando a nosotros son el planeta Tierra, el mes que te administra y el Sol. Y con que ese día te reconozcas parte de esa alineación y simplemente digas, por ejemplo, me hago disponible este día a comenzar la actualización, mi máxima actualización. Y te haces disponible, eso sí requiere una acción. No es me embrutezco en el alcohol, porque entonces estás queriendo no escuchar, no percibir, no adormecerte. Yo sé que esto puede sonar como arcaico de, entonces no puedo tomar, sí, toma, festeja, pero no requiere ser que te duerma todo lo que hagas, sino que sigas alerta ese día, porque ese día te está informando las instancias mayores. Uh-huh. Y ya de ahí en fuera, la realidad te va a marcar qué se requiere para ese día. O sea, ejemplo, yo sí sabía que quería venir a festejar mi cumpleaños, pero no se me abría la puerta para eso por unos trámites legales. Entonces, yo sí sabía una cosa. Yo decía, no quiero estar en la Ciudad de México para mi cumpleaños. No en la Ciudad de México, no en mi mismo entorno. Tenía un impulso de salir de mi territorio. Dije, si no se me abre la puerta, entonces busco
un lugar para salir fuera en mi propio país, ¿no? Pero yo sabía que quería salir. Y fueron pasando los días y a mí me iban diciendo el despacho, no puedes viajar, no puedes viajar, no puedes viajar, no puedes viajar. Y semana y media antes, 2 semanas máximo, me dicen, ¿sabes qué, Grisi? Ya nos contestaron temas consulares, ya nos contestaron que tienes hasta el 11 de julio para poder concluir el trámite. Entonces, si quieres, puedes irte. Pero, ¿qué pasó en el Inter? En el Inter yo tuve que trabajar muchas cosas, muchas cosas de cierres de ciclo todavía. Como las estuve trabajando día a día, se abrió la puerta porque la realidad decide. Nosotros no, la realidad no decide. Entonces decidió, me mandó ese mensaje y me dijo, sí, sí puedes irte a incrementar tu percepción a Barcelona. En ese momento me puse a hacer las reservas, los vuelos, todo, y no saben el entusiasmo que me entró, así, casi me devolvieron la vida. Yo dije, wow, la realidad me dio permiso de aprovechar el territorio 93 con mis 52, ¿no? Bueno, 34 que es España más 52, pero específicamente Barcelona que es 93. Y dije, y voy a volver a ver a mis amigas y me puse súper contenta. ¿Y saben por qué? Porque aquí en Barcelona inició para mí como mi cambio de percepción. Una amiga que quiero mucho que está aquí conmigo, fue la que me dijo, la primera vez que me conoció, me dijo, Grisi, y nunca olvido esas palabras, no te das cuenta quién eres, no te das cuenta el impacto que generas. No puede ser que te dejes de meritar por un hombre, que estés sufriendo por alguien que no ve tu valor. Estas palabras para mí me llegaron tan fuerte, tan fuerte, que a partir de ahí empezaron unos cambios tan rotundos en mí, y todo eso es mi año 40, ¿eh? Ataques de pánico, ansiedad, una enfermedad tras otra, el cierre de ciclo de pareja, un montón de cambios en mi territorio, me volví a cambiar de departamento. A mí me pasó todo en el año 40, pero sí recuerdo ese parteaguas de Barcelona, de mi año 40, y ahora regreso para decir gracias. Gracias porque sí inicio un nuevo ciclo, completamente nuevo. Y ustedes, los que estuvieron conmigo, acompañándome en los lives, se dieron cuenta de mis crisis de ansiedad, ¿no? Yo frente a la cámara, aunque estuviera llorando, ahí estaba. Nunca me di por vencida. Muchas veces quise darme por vencida, pero no me dejó la realidad. Enrique Villanueva me decía, no puedes cancelar nada, Grisi, nada. Sigues con tus lives, sigues con tus cursos, sí, y yo dije, ah, y ahí estaba, antes de empezar un curso llorando para que se me quitara el ataque de pánico y salir a dar el curso. O aquí frente a la cámara estar llorando con ustedes porque me entraba la crisis, pero estaba. Y ahora digo, wow, por eso para mí era muy importante venir a Barcelona, porque fue un año 40, un antes y un después, ¿no? Entonces, tú, ¿cómo es tu recuento cuando vas a cumplir años? Para mí es en agradecimiento y disponible a esa máxima actualización que viene, que viene, que viene y venga lo que la realidad te ponga, donde te ponga y con quien te ponga. Porque además dejé a esa pareja que me demeritaba yo a través de él, ¿no? Pero después vino otra persona, vino el mismo pastel, pero con 3 cerezas arriba. Y dije, oh, por Dios. Es como que viene el examen de nuevo. ¿Y saben qué me pasó? Que dije, "Ah, no puedo pasarlo. No puedo pasar el examen, porque de hecho me habían puesto el examen
previamente en un sueño. En un sueño yo se los conté, ¿no? Estaba en una escuela con unos guías y me decían que iba a presentar un examen, una prueba, porque necesitaban ver lo que sabía de lo que realmente tenía asimilado en mí. Y justo cuando iba a entrar al aula para presentar el examen, se me borró todo y no supe si lo pasé o no lo pasé. Pero ¿qué sucedió? Que semanas después me vino la prueba físicamente y no la pasé. No la pasé. En ese momento no pude, otra vez me caí, me fui a la depresión y dije, no puede ser posible, no puede ser posible, ¿cómo que no puedo pasar este examen? Pero ¿sabes qué? Me dije, no, no voy a pasar del año 40 sin pasar ese examen. Y aquí estoy, pasando el examen. Yo ya sé que lo pasé, porque ya tomé decisiones necesarias para eso. Entonces, no en el momento en el que me pusieron la prueba, no lo pude pasar, pero en lugar ya de atorarme años en el conflicto, entonces ahora solo fueron 2 meses y dije, sí, ya estoy lista para pasar la prueba. Entonces, leer la realidad es importante y la misma, lo único que quiere que para nosotros es lo mejor, porque si tienes un cuerpo, tú eres lo más valioso para la tierra, lo eres. No lo serás a lo mejor para las personas que añoras, o tus padres, o alguien que ya murió, o para, no sé, a lo mejor no, pero para la tierra eres lo más valioso. Y eso sí nos llena un montón, ¿no? Bueno, este es el mensaje que te quería transmitir y tengo mucho más que contarte y que también agradecerte. Y bueno, este es el live previo a que yo festeje con la tierra y con todos, pero te quiero agradecer a ti por haberme acompañado todo este año 40 tan difícil. Gracias por verme llorar, por apoyarme, por seguir mis cursos, por inscribirte. Anita Celaya, que nunca falla, ¿no? Que está aquí. Muchas gracias a todas y a todos los que se prepararon conmigo este año. ¿Y sabes qué? No tienes ni idea de lo que estamos logrando como seres humanos. Es enorme, enorme, enorme. Nos estamos preparando para algo que ya se está viviendo, que es justamente tener mucho más crédito ¿para qué? Para que cuando nos toque irnos, regresemos y regresemos a un lugar en el cual hayamos dejado un aporte. Porque a lo mejor nos vamos de este mundo y regresamos en el 2120. Pero cuando regresemos en el 2120, esperemos que tengamos la suficiente conciencia para adaptarnos a lo que haya en el 2120 y que no estemos a estas alturas como los terraplanistas que dicen que siguen asegurando que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque a lo mejor su conciencia pasó en pausa muchísimos años y cuando regresaron a un cuerpo otra vez aquí, cuando ya se descubrió que la Tierra es redonda, desafiar esas creencias de la Tierra es plana, es plana, es plana, es plana, no se adapta el alma. Entonces, para mí, esto que estamos haciendo entre todos es una enorme bendición, porque esto no termina cuando dejemos esta funda de este cuerpo. Continúa cuando tengamos que volver a ocupar otro y que podamos con nuestra conciencia adaptarnos con facilidad a lo que haya y seguir dejando más aportes aquí. Entonces, por eso, muchísimas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes, pues yo no puedo transmitir un mensaje, ¿no? No le hablo a la pared, nos hablamos entre todos. Oigan, bueno, pues desde Barcelona, eh, Daniela Brambila
Es tu cumple también. Oigan, ¿qué creen que es? No me traje. Lo único que no me traje fue mi oráculo. ¿No tienes el oráculo de A? No. Y yo traigo ocupado aquí el teléfono, pero a través de Daniela, que es su cumpleaños, el mensaje para ella va a ser el mensaje para todos para cerrar este live, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, Daniela, pues basta también con decirte que estás en cierres de ciclo, ¿verdad? Tú ya te das cuenta, es necesario. eh, Dicen que tienes el permiso de dar un portazo en esta ocasión. Dice, es necesario porque tu impulso es como si me mostraran que tienes una energía arrasadora cuando la dejas salir. Lo importante es que no la reprimas. Entonces me dicen, lo importante es que permitas que salga y aunque tengas que dar un portazo, dice, en ocasiones es necesario que se escuche ese ruido, el golpe que hace la puerta, así cuando das el portazo, porque ese sonido es el sonido de hasta dónde ha llegado tu límite. Daniela, lo que viene para ti es todo el aprendizaje que ya has estado teniendo, lo empiezas a transmitir. Pero justo me dicen, vete en el espejo que tienes enfrente, el que te está hablando ahorita. Dice, esas palabras, y este mensaje te lo dice la personalidad, Miguel, pero dice, vete en el espejo que tienes enfrente. Ajá. Es necesario dejar salir esa fuerza, aunque de momento sea como fuego que arrasa, justamente después viene de nuevo el brote y un brote nuevo. Entonces, Linda, te están queriendo decir que ahora para este inicio de ciclo está muy bien expresarte y empieza la enseñanza y empiezas a compartirte más y no sé por qué me muestran mucho el tema de hijos a tu alrededor. Este, tú sabrás cómo codificarlo mejor el mensaje, pero yo veo una imagen donde tienes así varios hijos a tu alrededor, aquí, pero es como si no estuvieran contigo. Puede ser que fueron los deseados y que no llegaron. Entonces, todos ellos están pidiéndote también reconocimiento. Ujú. Reconocimiento. Todas aquellas vidas que alguna vez tocaron nuestra alma deben ser reconocidas. Todos aquellos que excluimos tienen que volver a ser incluidos. Eso te va a abrir también a ti muchas puertas. Ya estás lista, Dani. Y entonces a ti, a nosotros, atrévete a dar un portazo de repente, porque a veces es lo que se necesita, cerrar la puerta fuerte. Ya después verás cómo ser más asertiva. Como yo dije, en mi año 40 yo arrasé como el fuego. Y ya después pensé en las cosas y dije, ay, creo que sí debí de haberme comportado de una manera más polite. Pude haber dicho esto de otra forma. Pude haber actuado más mesuradamente. Pero la urgencia era salir de ahí porque me estaban ahogando. ¿Ok? Yo me estaba ahogando con esas personas. Y si yo me ahogo, me muero. ¿Ok? Entonces, a veces hay que dar ciertos portazos para salir vivo. Em, ¿Sale? Oigan, pues ya viene la generación 11 de terapeutas, que ahora somos terapeutas en sanación cuántica integral, donde, ¿qué integramos? El pasado, el presente y el futuro en la sanación. Em, ya con este enfoque nuevo, con este enfoque lógico, la generación 11 es en julio ya. 11, no saben la cantidad de 11 que me han tocado eh, en este viaje. El 11 es el contexto, todo tu contexto. Entonces, esta generación 11 es una generación que va directa a tratar los temas de la gravedad.
Así que es una generación que le va a tocar temas graves del contexto. Pero para eso me están preparando a mí para estar lista para prepararte a ti, porque no soy yo la que te prepara, yo solo soy el medio. A mí me dan una papuleada antes de llegar al diplomado, pero cuando estoy ahí, ahí estoy para lo que se requiere. Y ustedes son terapeutas que van a atender los temas de la gravedad del contexto, ¿ok? Dile sí a tu misión de vida. Entra a mi página grisinaba.com, ahí está, y ahí está toda la info. Te espero, próximo terapeuta generación 11. ¿Y sabes qué? Ya sabes que viene Grecia, ¿verdad? El milagro lógico de la percepción 9 en Grecia, en el territorio que también todos los que estemos ahí va a ser por nosotros y por toda la especie, ¿eh? No va a ser por beneficio particular. Los que estemos ahí va a ser por beneficio colectivo. Y saben todos los que estamos invirtiendo, porque yo también estoy invirtiendo en eso, no crean que es como para hacerme rica, por supuesto que no. Estoy invirtiendo yo en ese proyecto, junto con las instancias que lo solicitaron. Entonces, todos los que estemos ahí conectarán con esa abundancia, con lo que es verdaderamente ser abundante. ¿Qué es verdaderamente ser abundante? Estamos fuera del lo hago por dinero, ¿no? ¿Hago las cosas por dinero o estoy en la pérdida? No, ni uno ni otro. Ni quiero ganar, ni es por esto, ni no lo hago por no perder. Estamos en el instante en el que la realidad nos pide algo. Y cuando le respondemos a la realidad, solo puedo tener abundancia. Nos vamos con ese mensajito. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños también a los que cumplen este mes de junio. Y pues ahí les estaré compartiendo qué estoy haciendo el día 17. Y nos vemos el próximo lunes, 12:30. Besos, excelente semana a todos.